vamos a entrar en el mensaje de la palabra. En este mes de febrero, ¿cuántos han estado viniendo los días domingos al templo, a la casa de Dios? Digan amén. Bueno, en este mes de febrero, si usted ha estado asistiendo con regularidad al templo, se ha podido dar cuenta que los días domingos hemos estado hablando acerca de la importancia de cumplir con la gran tarea, con la gran comisión que el Señor le delegó en un comienzo a sus 12 escogidos, y que hoy esa misma asignación nos la ha encomendado a todos los que seguimos sus pasos, ¿sí? Entonces, durante este mes hemos estado hablando de esto, y en el primer mes de este mes hablamos, o en el primer mensaje de este mes mejor, hablamos acerca de la importancia de esta gran tarea, ¿sí? Hablamos acerca de que esta tarea está descrita claramente en las Escrituras en 5 oportunidades. 5 veces el Señor Jesús, en diferentes escenarios, en cada uno de los evangelios y hasta en el libro de Hechos de los Apóstoles, claramente hace el llamado a sus seguidores a cumplir con esta gran tarea, a cumplir con esta gran comisión. Y les decía que ese hecho de que en 5 oportunidades usted encuentre un mismo mandato, una misma digamos tarea, o digámoslo así, que en 5 oportunidades se nos hable de lo mismo, eso habla de, digamos, la importancia, de la relevancia que tiene el que usted y yo cumplamos con ese mandato. ¿Usted me está escuchando? Dígame amén. Sí, porque en la palabra de Dios no encontramos redundancias, y llamémoslo así, redundancias que no tengan un sentido, que no tengan un propósito. Cuando usted encuentra algo en la palabra, amado, que se repite, que de una manera intencional se pide una y otra vez, oído, ponga mucha atención, porque ahí hay algo que Dios quiere que usted haga. ¿Usted me está escuchando? Por eso dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a ¿quién? A la iglesia. Y en 5 oportunidades Dios, en su revelación especial, que es las Sagradas Escrituras, nos ha hecho entender que tenemos una tarea que tenemos que cumplir mientras Cristo viene por nosotros, que esa tarea tiene una urgencia en cumplirla, que debemos cumplirla iniciando con nuestra casa y desde allí hasta los más lejanos a nosotros. Eso lo hablamos en el primer mensaje. En el segundo mensaje hablamos de que para cumplir con esta gran tarea, que está claramente definida ahí en Mateo 28, 19 y 20, muéstramelo, hija. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mire, en eso consiste la tarea, en ir y hacer ¿qué? Discípulos. No podemos esperar que ellos vengan. ¿Quiénes son los que tenemos que salir de nuestra zona de confort e ir donde están ellos? Nosotros. Id y haced. Si usted nota, estos 2 verbos están conjugados en imperativo, lo que significa que es una ¿qué? Es una orden. Es algo que Dios está esperando que usted y yo cumplamos. Id y haced discípulos. No es algo que si usted quiere hacerlo, hágalo, y si no, pues no pasa nada. No. Mire, ¿cómo es que dice? Id y haced. En otras palabras, Dios espera que todos y cada uno de nosotros, sus seguidores, ¿qué hagamos? Cumplamos con esa tarea. ¿Y cuál es la tarea? Ir y hacer discípulos. Bueno, en el segundo mensaje decíamos que para poder cumplir con esa tarea de hacer discípulos, hacedores de discípulos, lo primero que tenemos que hacer precisamente es ser nosotros esos discípulos de Cristo. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda de que estuvimos hablando de eso? Dijimos que no podemos dar de lo que no tenemos. Así que si usted quiere cumplir con esto, el primer discípulo tiene que ser ¿quién? Tiene que ser usted. Y esto parte de una decisión, ¿cierto? De cumplir con la voluntad de ¿quién? Con la voluntad del Señor. Entonces, ahí lo tenemos, muéstramelo allí. Ese fue el título de nuestro segundo mensaje. ¿Eres un discípulo? ¿Eres un discípulo qué? Muéstramelo. ¿Eres un discípulo del Señor Jesús?
eso fue lo que estuvimos hablando precisamente hace 8 días, ¿sí? Y debemos procurar entonces, para poder cumplir con la gran tarea, ser esos discípulos de Cristo que Él quiere que seamos. Hoy quiero referirme a la segunda inquietud que surge cuando hablamos de este tema en particular. Por eso he titulado este mensaje: Haciendo discípulos al modelo de Jesús. ¿Cómo es el título de nuestro mensaje hoy? Muy bien, haciendo discípulos al modelo de Jesús. Y empecemos diciendo, mis amados, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no solamente es un libro con un mensaje, sino que también es un libro con instrucciones. Muéstrame esto ahí en la plantilla, hija. Dicho de otra manera, las Escrituras no solamente responden al qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que yo sea, sino también responde al cómo. En otras palabras, ya sé qué es el qué, ya sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, pero también la palabra me enseña cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y normalmente vemos la Biblia como un libro que contiene un solo mensaje, el Evangelio y el estilo de vida correspondiente al Evangelio. Pero la realidad es que en la narración de las Sagradas Escrituras no solamente se esconde un mensaje, sino se esconde también las instrucciones, la manera de nosotros cumplir con ese mensaje. Encontramos varios modelos, en otras palabras, de cómo transmitir esas buenas nuevas a las personas de las siguientes generaciones. Porque recuerde algo, amados, el asunto aquí no es nuestra vida única y exclusivamente, sino lo que va a pasar con las futuras generaciones. Y yo creo que el problema hoy no tiene que ver tanto con lo que Dios nos manda que hagamos, sino más bien con cómo lo debemos hacer, ¿sí? En otras palabras, muéstrame aquí, no estamos siguiendo el método que Dios nos ha dejado en las Escrituras para poder ayudar a los creyentes a ser maduros en Cristo y al mismo tiempo a cumplir con la gran comisión. Ahí es donde está el problema. El problema no es tanto en que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, sino más bien el inconveniente, la dificultad ha estado en que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo lograrlo, ¿sí? Y entonces la idea aquí es seguir el modelo bíblico. Lo que debemos seguir para poder cumplir la voluntad del Señor es seguir el ejemplo que el mismo Señor Jesús nos da. Porque recuerde, el primero que cumplió con esta tarea fue ¿quién? El mismo Señor Jesús. ¿Qué fue lo que tuvo el Señor? Él tuvo discípulos. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos fueron los discípulos del Señor Jesús? ¿Usted se acuerda? 12 hombres, ¿verdad? 12 hombres que Él llamó para que, dice la Biblia, se convirtieran más adelante en esos hombres que iban a ser los sucesores de la misión que Él vino a cumplir aquí en la tierra cuando Él ya no estuviera aquí. Y lo que descubrimos, muéstramelo, hija, lo que descubrimos en el ministerio del Señor Jesús es que para poder lograr fruto, en otras palabras, discípulos, hacedores de discípulos, hay que invertir en las personas, hay que relacionarse con las personas, y eso hay que hacerlo de manera intencional. Necesitamos, en otras palabras, estar cerca los unos de quienes, de los otros. Mire, esta es la única manera, esta es la única forma de asegurarnos de que las personas se van a convertir, esas personas que Dios ha colocado a nuestro lado, se van a convertir en esos discípulos, que a su vez más adelante ellos también van a ser discípulos, y que después esos otros discípulos van a ser también discípulos, y así sucesivamente. Entonces, en esta mañana regáleme un tiempo, un corto tiempo, para hablarles de esto, de cómo cumplir con la gran tarea, de cómo hacerlo, y hacerlo a la manera que lo hizo ¿quién? El Señor Jesús. Porque eso es lo que queremos hacer en la Comunidad Cristiana Vida. Lo que queremos hacer en la Comunidad Cristiana Vida es cumplir con la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos ha dicho: id y haced ¿qué? Discípulos. Y es eso lo que usted y yo tenemos que cumplir. Entonces, número 1, hablemos de hacer la obra del Señor, pero hablemos de hacerla a su manera.
Mire, se calcula que unos 4 o 6 meses después de que el Señor Jesús inició su ministerio, Él eligió de entre todos sus seguidores a aquellos que más adelante iban a ser, además de sus discípulos, sus apóstoles. Lucas recoge ese momento en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. ¿Qué dice Lucas 6, 12 al 13? Dice: en aquellos días, Él, ¿quién es Él? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Él fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó la noche ¿qué? Orando a Dios. Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Mire lo que nos está describiendo la Escritura. Y es muy importante resaltar, digamos, esa manera, esa estrategia que el Señor usó para formar sus discípulos. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se centró en unos pocos, a pesar de que el ministerio del Señor era caracterizado porque lo seguían muchas personas. Dice la Biblia que lo seguían multitudes. Sin embargo, Él se enfocó, Él se concentró solamente en ¿cuántos? En 12 hombres. En otras palabras, tuvo un grupo pequeño de personas con las cuales Él estuvo trabajando. Un grupo pequeño que podemos equipararlo a los grupos de cuidado y discipulado que nosotros aquí en la iglesia queremos formar. Y esto de lo que hizo el Señor nos sirve como modelo para saber cómo hacer discípulos, y más adelante que esos discípulos se conviertan en discípulos hacedores de discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nos señala Lucas? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús para hacer discípulos? ¿Qué dice la Biblia? A ver, déjemelo, devuélvete un momentico. ¿Qué fue lo que dice? Dice: y en aquellos días Él fue al monte ¿a qué? A orar. Entonces ahora sí muéstrame, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Oró. Está claro entonces, amados, que la elección de estos hombres fue algo crucial en el ministerio del Señor Jesús. Y Lucas subraya la trascendencia, la importancia de este momento, diciendo que el Señor Jesús, para poder escoger a esos 12, pasó toda la noche ¿qué? Orando. Yo me hago una pregunta, y tal vez usted también se la ha hecho: ¿por qué oró? Y le pregunto por qué oró, porque recuerden que el Señor Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿Será que el Señor Jesús no sabía quiénes eran los que había que elegir? ¿Por qué oró? ¿Por qué oró tanto? Dice la Biblia que pasó toda la noche ¿qué? Orando. ¿Sabe? En lo particular creo que no es así. Que no es que el Señor no supiera a quién debía elegir. Él conocía quiénes eran las personas que debía elegir, pero en lugar de preguntarse quiénes iban a ser los adecuados, Él más bien estaba orando, creo yo, para que aquellos que Él iba a escoger llegaran a ser los indicados, llegaran a ser los adecuados. Mire, el Señor Jesús veía a esos 12 hombres como diamantes en bruto. ¿Usted ha visto alguna vez de dónde salen los diamantes? ¿Alguna vez ha visto un documental o ha visto qué? ¿Ha hecho una investigación acerca de dónde salen los diamantes? Ajá, sale de la tierra, pero ¿de dónde? Hay minas, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y cuando saca el minero el diamante de allá de la tierra, ¿cómo viene? Así como aparecen los anillos. ¿Cómo vienen esos diamantes? Rústicos, ¿verdad? Vienen a veces hasta negros, ¿sí? Que uno dice: oye, ¿esto es un diamante? Sí, esto es un diamante. Pero ¿es un diamante en qué? En bruto. Entonces, ¿por qué es que el diamante se convierte en una piedra tan apetecida, tan preciosa? Una piedra que usted la gira y ella da diferentes facetas. ¿Cómo es que logra esa piedra
que sacan de esa cantera, de ese hueco, de esa mina, convertirse en algo tan hermoso, tan especial, tan valioso. ¿Por qué? Porque ha recibido un proceso, ¿cierto? ¿De qué? De pulido, de pulimiento, que lo ha llevado a cumplir, a convertirse en esa piedra tan costosa, tan valiosa. Bueno, déjeme decirle algo. El Señor Jesús, cuando veía a estos 12 hombres, veía diamantes ¿en qué? En bruto. Que con el proceso por el cual Él los iba a pasar, ellos se iban a convertir en hombres muy valiosos para la honra y gloria del Señor. Entonces, de acuerdo con esto, con lo que estamos viendo en el modelo del Señor Jesús para ser discípulos, ¿qué es lo primero que debemos hacer para ser discípulos? ¿Qué es lo primero? Debemos orar. Debemos orar. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe a escoger a las personas adecuadas. Porque mire, no son los discípulos los que escogen al maestro. No, es el maestro el que escoge a quienes, a sus discípulos. Mire, ahora mismo en la iglesia hay un grupo de miembros de nuestra congregación que se está capacitando para ser los pioneros, para ser los primeros líderes de nuestros grupos de cuidado y discipulado. Y la primera tarea que están desarrollando ellos para poder lograr cumplir con la voluntad del Señor es orar. Están orando a Dios para que el Señor, para que el Espíritu Santo les guíe a escoger a las personas adecuadas. Están orando con este propósito. Y es que el punto es el siguiente, míreme acá. No todos al principio, no todos vamos a ser líderes de un grupo de cuidado discipulado, pero la meta es que sí todos seamos discípulos de Cristo. ¿Usted me está escuchando? La meta es que usted se disponga para ser un discípulo de Cristo. Ahora, ya vimos lo primero, miremos lo segundo, y es la parte estratégica. Mire, además de que el Señor Jesús pasó toda la noche orando, hay otro elemento que también acentúa la importancia estratégica de la elección de los 12. ¿Y qué es eso? Muéstramelo allí. La forma en que el Señor Jesús realizó esa elección. ¿Qué dice Lucas? ¿Cómo lo hizo? Lucas 6:13. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? En otras palabras, llamó a todos sus seguidores, a todos aquellos que caminaban al lado de Él, a todos aquellos que se habían interesado en su ministerio, a todos aquellos que le reconocían como maestro, como rabí. Y después de que los convocó a todos, de todos esos, escogió ¿a cuántos? A 12. Yo pregunto algo, aquí lo tengo en mi plantilla. ¿Será que Dios tiene favoritos? Aló. ¿Por qué escogió 12? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Por qué escogió un grupo tan reducido de personas? La respuesta es, amados, porque esto era estratégico. Y hay muchas razones válidas para que el Señor hubiera hecho esto, pero hay dos en particular. Hay dos razones en particular por las cuales el Señor lo hizo de esa manera. ¿Sí? Delante de todos sus seguidores, escoger a 12 para que fueran sus discípulos. La primera de ellas, la interiorización, y la segunda, la multiplicación. ¿Cómo así, pastor? Bueno, déjame primero, vamos a mirar cómo Marcos recoge estos elementos en su narración. Marcos capítulo 3, versículo 13. A ver, quisiera que usted lo leyera allí desde donde se encuentra, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amén. Vamos a mirar esto un poquito más en detalle. Lo primero, muéstramelo ahí, hija, la interiorización.
¿Qué dice Marcos? Muéstramelo. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12, ¿para qué? A ver, ¿cuál fue el primer principio o el primer propósito por el cual el Señor llamó a esos 12? ¿Para qué fue? Para que estuviesen con Él, para que vivieran con Él, para que tuvieran una relación cercana con Él, una relación estrecha. Amado, solo había una manera en la que el Señor Jesús podía convertir, podía transformar a un grupo de hombres imperfectos e inconstantes en los discípulos maduros, que en su ausencia se requería para que pudieran continuar con la misión y con la visión que Él vino a cumplir aquí en la tierra. Y esa manera tenía que ver, hermanos, con que ellos estuvieran cerca del Señor. Solo de esa manera ellos lo iban a conocer en profundidad e iban a poder interiorizar su identidad y su misión. Amado, los discípulos tenían que ser transformados, y la manera para poderlo lograr era estando cerca de ¿quién? Estando cerca del Señor. Así que mira esto, la interiorización se dio a través de ¿qué? De una relación estrecha. De una relación estrecha. Hace 8 días hablábamos de eso. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 8 días? Levante su mano, dígame. Hablábamos del caso de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés después de estar 40 días y 40 noches con el Señor? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Muy bien, hermana Claudia. El rostro, la piel de su rostro, ¿qué pasó? Resplandecía. En otras palabras, por estar cerca del Señor, por estar cerca de Dios, a Moisés hasta la piel de su rostro fue ¿qué? Fue transformada. Cuando fueron a recibirlo Aarón y Josué, que lo estaban esperando abajo en el monte, y lo vieron al rostro, ellos inclinaron su mirada porque no podían verlo a la cara, porque el rostro de Moisés ¿qué? Resplandecía. ¿Y por qué el rostro de Moisés resplandecía? Porque había estado 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Se le había pegado la gloria de Dios. Y eso es en lo físico. Imagínense en lo espiritual. ¿Usted me está escuchando? La transformación que hubo ¿en quién? En Moisés. Y es que, amado, cuando usted está cerca de Dios, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Entonces la interiorización, esa transformación de estos hombres en esos apóstoles, se dio a través de estar cerca de ¿quién? Cerca del Señor. Y esta es la primera razón estratégica por la que el Señor Jesús se centró en unos pocos, porque eso no lo podía hacer el Señor con la multitud. Solamente lo podía hacer ¿con quiénes? Con unos pocos, ¿sí? Y por eso, entonces, estos pocos, en la medida de que fueran transformados por estar cerca del Señor, se iban a convertir en el fundamento del movimiento cristiano que hoy en día nos ha llegado hasta nosotros. Porque gracias a eso, usted y yo hoy somos cristianos. ¿Y cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ya hablamos de la interiorización. ¿Cuál es la otra razón válida? La multiplicación. Muy bien, la multiplicación. ¿Qué dice Marcos? Nuevamente, Marcos capítulo 3, pero ahora el versículo 14 parte B. Dice: y estableció a 12, número 2, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Mire, si malinterpretáramos lo que el Señor Jesús hizo, de que Él se enfocó en unos pocos, podríamos llegar a la conclusión de que al Señor no le interesan las multitudes. No. Pero resulta que no es así. Que por el contrario, al Señor sí le interesan las multitudes. Lo que pasa es que el Señor ve las cosas de manera diferente a como nosotros las vemos. Por eso es que
En estudios que se han hecho, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, se ha descubierto que el Señor Jesús, ahí lo está en la plantilla, pasó el 49% de su tiempo con los discípulos. ¿Sí? El 49% de su tiempo lo pasó con sus discípulos, y hacia el final de sus días pasó más tiempo con ellos, más del 49%. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesaban las multitudes. No, amados, claro que no. Es que el Señor no piensa como nosotros pensamos. Nosotros creemos que para poder llegar a las multitudes se requiere de hacer grandes convocatorias, grandes actividades que atraigan a mucha gente. Y entonces miramos ese auditorio gigante que le caben 10,000, 20,000, 30,000 personas, y nos imaginamos el sonido que hay que poner allí, y nos imaginamos el predicador, el hombre de Dios, la mujer de Dios que hay que invitar para llenar ese lugar, porque en la medida que nosotros llenemos ese lugar, pues vamos a poderle llegar a la multitud. Y resulta que no es así. El Señor tenía otro tipo de visión. Él tenía la suficiente visión para concentrarse en lo realmente importante. ¿Y qué era lo realmente importante? Pues preparar un grupo pequeño que al final, cuando Él no estuviera aquí en la tierra, se encargara ¿de qué? De las multitudes. ¿Usted me está escuchando? Dígame amén. Mire, Robert Coleman, un escritor, dice: el primer objetivo del plan del Señor Jesús era formar un equipo de personas que dieran testimonio de su vida y continuaran su obra después de que Él volviera ¿a dónde? Al Padre. Escucha esto último. El primer objetivo del plan del Señor Jesús era formar un equipo de personas que dieran testimonio de su vida y continuaran su obra después. ¿Cómo así, pastor? Amado, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? En que el Señor Jesús sabía que le hacían falta solamente 3 años de vida. Cuando Él inicia su ministerio, Él sabía que esto era un tiempo corto, que solamente iba a estar con quienes, con la gente, con las multitudes, con sus discípulos, durante solamente ¿cuántos años? 3 años. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted? Escúcheme esto que le voy a decir. ¿Qué haría usted si supiera que solamente le restan 3 años de vida? Pastor, no hable de eso. A mí no me gusta que me hablen de la muerte. A mí tampoco, ¿sabe? Pero míreme, es una realidad a la cual todos nos vamos a tener que enfrentar. Un día usted va a morir. Dígale al que está a su lado, usted también. Dígale, usted también. Ahora, ¿cómo sería su vida si usted supiera que le quedan solamente 3 años de vida? Es decir, ¿hoy es qué? 25 de febrero. Febrero del 24, febrero del 25, del 26. El 25 de febrero del 27 usted va a morir. Se va. Le pregunto, ¿a qué se va a dedicar usted en estos 3 años? Si supiera eso, que le quedan solamente 3 años de vida, ¿a qué lo dedicaría? Pastor, vendería todo y me iría por el mundo, a conocer el mundo y a viajar, porque imagínese, no he salido aquí del valle. ¿Será? ¿A qué lo dedicaría usted si tuviera solamente 3 años de vida? Bueno, hermana Cecilia, mire, muéstramelo ahí, hija. El Señor Jesús se dedicó, ¿fue a qué? A formar discípulos que cuando Él no estuviera, continuaran su obra en la tierra. A eso se dedicó el Señor, a formar discípulos. En otras palabras, a formar esos hombres que cuando Él no estuviera, hicieran la obra que Él había venido haciendo.
Yo le pregunto, amado, ¿usted ya formó sus discípulos? Y cuando hablo sus discípulos, no son los suyos, son los discípulos que usted debe formar de Cristo. Porque son discípulos ¿de quién? De Cristo, no nuestros. Pero ya formamos esos discípulos que cuando nosotros ya no estemos, sigan adelante en nuestro lugar, apoyando, respaldando, extendiendo el reino de Dios. El Señor vivió la urgencia de saber que tenía solo 3 años de vida, que solo tenía 3 años de ministerio. Él sabía que el final iba a ser la cruz, y por eso se dedicó a preparar a estos 12 hombres para que ellos llevaran a cabo su misión. Por eso en una ocasión dice la Biblia que los discípulos se fueron a buscar qué comer, y cuando regresaron encontraron al Señor Jesús evangelizando, hablándole a una mujer de Cristo, y le dijeron: Señor, ¿pero usted no le da hambre? Y él le dice: no, mi comida es cumplir ¿con qué? Con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él sabía que él no podía perder ¿qué? Tiempo, que cada día que pasaba era un día menos de existencia. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y eso me hace pensar, reflexionar, amados, en cuánto tiempo nosotros no perdemos en cosas que realmente no valen la pena. Este es el siglo del entretenimiento. Por un lado están las redes sociales, ¿cierto? Y estamos hiperconectados. Yo me acuerdo cuando hace unos años atrás, algunas personas aquí son de mi generación, para poderse comunicar usted con alguien a la distancia tenía que ir a un lugar que se llama Telecom y hacer fila, ¿cierto? Porque había solamente una sola cabina, y usted entraba a la cabina, esto, y córrale para afuera porque estaba el otro allá esperando que usted saliera, porque solamente había una cabina. ¿Cuántos fueron de esa época? A ver, ya están revelando su edad ahí muchos. Hoy en día sucede lo contrario. Tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos a ver, ayúdeme. Telegram. ¿Qué más? Correo electrónico. Tenemos el mismo teléfono celular que lo podemos cargar en el bolsillo y lo llevamos para todas partes. ¿Sí? Tantas cosas que nos permiten estar ¿qué? Interconectados. Estamos hiperconectados. Pero además de eso, estamos muy distraídos y entretenidos. Porque a través del streaming vienen todas esas plataformas que muchas veces lo que nos roban es ¿qué? Nuestro tiempo. A ver, yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo usted gasta al día viendo el estado en WhatsApp de las otras personas que usted tiene como contacto? Sea sincero, a ver. Eso es: ay, mire, el hermano fulanito de tal en este y en esta. Y pasan los minutos, y pasan las horas, y pasan los días, y perdemos nuestro más valioso recurso. ¿Y cuál es ese recurso? El tiempo. El Señor no perdía el tiempo en banalidades, porque Él sabía que tenía corto tiempo para volver nuevamente al Padre, y debía aprovechar todo ese tiempo para poder cumplir con su tarea. Él sabía que cada día que pasaba estaba más cerca de la razón por la que había venido a este mundo, y por lo tanto más cerca del día en que su ministerio tenía que pasar de sus manos a las manos de ¿quiénes? De sus discípulos. Y por eso la estrategia del Señor fue extender el liderazgo, para que en su lugar hubiera alguien que, como Él, en este caso 12 más, ¿cierto?, hicieran lo que Él había estado haciendo. Y eso, amados, ilustra algo interesante. Muéstrame en la plantilla, hija. Y es que el alcance de nuestros ministerios es directamente proporcional a la seriedad de nuestro liderazgo.
¿Qué tal si lo leemos todos al unísono? A ver, 1, 2 y 3. Dígaselo ahora a la persona que está a su lado, dígale: el alcance de tu ministerio es directamente proporcional a la seriedad de tu liderazgo. ¿Cómo asumió el Señor su ministerio? ¿Ah? Con mucha seriedad, con mucho compromiso. Él no estaba jugando, en otras palabras, jugando a ser el maestro. No. Él sabía que en sus manos estaba el futuro, no solamente de la generación que lo estaba viendo, sino el futuro de muchas generaciones, de todas las generaciones, de ahí hacia adelante. Y por eso él asumió las cosas ¿con qué? Con seriedad, con responsabilidad, con compromiso. Yo le he hablado aquí a los hombres de la casa. Levanten la mano los que son hombres aquí. A ver, los hombres casados, padres, a ver dónde están. A ver, ahora levanten la mano los que todavía no son casados, pero un día van a casarse y van a tener hijos. A ver dónde están. Eso es. Tenemos una gran responsabilidad. Y es que el futuro de nuestra generación y de las futuras generaciones está en nuestras manos. Amén, hermano Edwin. El futuro de nuestra generación y de las futuras generaciones está en nuestras manos. Porque no solamente se trata de tu hijo, sino se trata de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. Tú estás dejando en este momento un legado para ellos. Y la pregunta es, ¿cuál es el legado que estás dejando? Amado, tenemos que asumir nuestro llamado, nuestra tarea con la seriedad con que la asumió ¿quién? El Señor Jesús. Solo en la medida de que nosotros también hagamos discípulos que tienen la iniciativa de crecer y de hacer discípulos, entonces nuestro ministerio llegará a la vida de aquellas personas que tanto lo necesitan. Por eso, después de la interiorización, fue la multiplicación la segunda razón estratégica por la que el Señor Jesús escogió un grupo pequeño de personas. Escogió a 12, ¿sí? Para que ellos a su vez más adelante hicieran discípulos, hacedores de discípulos, y estos también lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que nosotros hoy en día debemos hacer para cumplir la gran tarea, la gran comisión que Dios nos ha delegado? Pues debemos hacer lo mismo que hizo ¿quién? El Señor Jesús. Por eso hablamos de hacer la obra, ¿cierto? Hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Entonces ya vimos dos razones estratégicas por las que el Señor Jesús escogió a 12 hombres. ¿Cuáles fueron? A ver, ¿quién me las repite? La interiorización y la multiplicación. Muy bien, por esas dos razones en particular el Señor escoge un grupo pequeño de personas. El Señor Jesús, muéstramelo allí, se centró entonces en unos pocos, porque esa era la única forma de comunicar toda su visión y misión, comunicarla de forma completa a los que más adelante iban a ser sus discípulos claves. Ahora, escucha esto, amada iglesia: la interiorización no se logra en actividades masivas, ni siquiera en reuniones así como esta, donde habemos muchas personas. No, la interiorización se logra en un ambiente mucho más personal. Y por eso la verdadera multiplicación solo es posible cuando los discípulos interiorizan o hacen suya la misión del maestro, de tal manera que se sientan motivados a transmitirla también a otros. ¿Qué hizo el Señor Jesús para formar a aquellos 12 discípulos y convertirlos en pescadores de hombres? ¿El Señor Jesús abrió una escuela? ¿Eso fue lo que hizo el Señor? Escuela de pescadores de hombres. ¿Eso fue lo que hizo el Señor, Nadir? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dictó un seminario. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Desarrolló algún contenido? ¿Escribió el Señor algo para formar discípulos? No. Mire, muéstramelo ahí, aunque la enseñanza del Señor Jesús era muy importante, el vehículo que el Señor usó para poder transmitir su vida a sus discípulos
fue su propia vida, fue su propia persona. Mire, escúcheme esto. Alguien dijo que Buda, cuando estaba a punto de morir, sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: maestro, ¿cómo quieres que te recordemos? Y dicen que Buda les dijo que no se preocuparan, que lo que tenían que recordar eran sus enseñanzas, no su persona. Con el Señor Jesús fue diferente, amados, porque con el Señor Jesús todo se basa en su persona, en Él. Por eso es que, lo tengo aquí anotado en mi plantilla, el verdadero discipulado significa conocerlo a Él, amarlo a Él, creerle a Él, comprometerse con Él. En otras palabras, el mensaje está íntimamente ligado ¿con quién? Con su persona. Usted no puede ser cristiano sin Cristo. Aunque hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas, que viven un cristianismo sin Cristo. Yo no sé cómo, pero hay muchos que dicen llamarse cristianos y realmente no están siguiendo las enseñanzas, el ejemplo, el modelo de vida dejado por ¿quién? Por Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús hizo de aquellos discípulos unos líderes, y no lo hizo dándoles un curso, sino compartiendo su vida con ellos. Porque mira, amado, usted enseña lo que sabe, pero usted imparte lo que es. ¿Cómo es? Usted enseña a otro lo que sabe, pero usted imparte lo que usted es. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor no simplemente les dio una enseñanza, el Señor les impartió su vida. Entonces, Jesús Ricardo, ¿cómo logramos hoy en día ser discípulos, hacedores de discípulos? La respuesta es la misma: teniendo una relación estrecha, ¿cierto? Una relación de discipulado, una relación cercana con las personas adecuadas. Muéstramelo ahí en la plantilla, por favor. Sí, de esa manera es como lo vamos a hacer. ¿Sí? Teniendo una relación ¿qué? Cercana, teniendo una relación ¿qué? Estrecha, teniendo una relación de discipulado con esas personas que Dios te muestre que son las adecuadas. ¿Sí? No es, en otras palabras, usted solo o sola que usted va a ser ese discípulo de Cristo. No, es necesario que usted tenga a alguien a su lado. Hechos capítulo 4 versículo 13, amados, nos señala que eso de que los discípulos estuvieron cerca del Señor Jesús fue clave para transformar la vida de sus discípulos, a pesar de que ellos no eran hombres de letra. Porque déjeme decirle algo: los discípulos del Señor Jesús no fueron eruditos, no fueron líderes prominentes religiosos, no fueron sacerdotes, ¿cierto? No fueron levitas. Dice que no fueron personas que hacían parte del Sanedrín, es decir, del Senado judío, sino que eran personas comunes y corrientes. Pero ¿qué fue lo que hizo que sus vidas brillaran y fueran transformadas? Mire lo que dice Hechos 4:13. Y los miembros del concilio, eso es el Sanedrín, los miembros del concilio quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que ¿qué? Que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia, Jairo? Que estos hombres habían estado ¿con quién? Con el Señor Jesús. Y su vida fue ¿qué? Fue transformada. Esa relación cercana que tuvieron con el Señor fue lo que marcó su vida. Fue la base que transformó su carácter y lo llevó a continuar con la misión del Señor después de que Él partió a la eternidad. Entonces, amado, mire, entrar en una relación de discipulado, es decir, que usted tenga a alguien con el cual usted pueda recorrer el camino del discipulado, alguien con el cual usted pueda contar para que le ayude a ser ese discípulo hacedor de discípulos que el Señor quiere que usted sea, es la clave para la transformación, es la clave para el crecimiento espiritual. Usted no lo puede hacer solo. Míreme acá, ¿qué estoy diciendo? Usted no lo puede hacer solo, usted necesita de alguien. ¿Aló?
Sí, necesita de alguien. Y ahorita los líderes que se están preparando para hacer estos primeros grupos de cuidado y discipulado, se le van a acercar a algunos de ustedes y le van a decir: hermano, mire, de parte de Dios le digo, está adorando a Dios por quiénes son las personas que van a ser parte de mi grupo de cuidado y discipulado, y yo he sentido de parte de Dios que usted sea esa persona. Cuando usted escuche eso, cuando usted vea a esa persona que se le acerca a usted y le dice eso, es porque Dios tiene un plan con su vida. Es porque, amado, escúchame, es la única manera de que usted pueda ser ese discípulo del Señor que usted debe ser. Muchos de los que estamos aquí no hemos sido discipulados. Bueno, ahora lo va a hacer. Así que no se sorprenda cuando un hermano aquí en la iglesia, un miembro de la iglesia, le diga: hermano, después de haber orado, de haber estado un tiempo en la presencia del Señor, siento de parte de Dios que usted sea la persona que me acompañe este año en este proceso de formación y discipulado. Ya usted sabe entonces de dónde es que viene ese llamado. ¿Por qué? Porque es necesario que usted tenga a alguien a su lado para poder cumplir con esto. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén. Ahora, esta parte es importante. Por favor, no se me distraiga aquí en este minuto. Escúcheme, mire acá. Para que este proceso de transformación sea exitoso, sea efectivo, de fruto, en otras palabras, que su vida sea cambiada, sea transformada. Yo pregunto: ¿cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren ser mejores? Digan amén. Bueno, para que eso sea una realidad, es necesario dar un paso muy serio. ¿Y cuál es ese paso? Ahí lo tengo en la plantilla: la sumisión y la obediencia. Porque, como lo hemos dicho acá, sin sumisión no hay formación. Dígalo conmigo, a ver, 1, 2 y 3. Sin sumisión no hay formación. Una vez más: sin sumisión no hay formación. Sí, amado, usted tiene que estar dispuesto ¿a qué? A obedecer. Por eso es que algo que nos va a ayudar a poder cumplir con esto es que usted y yo nos comprometamos. ¿Sí? Usted tiene que comprometerse a esto. Mire, así como usted se comprometió, los que son profesionales, a ser profesionales, y ese compromiso lo llevó a levantarse temprano en la mañana, a acostarse tarde en la noche. Ese compromiso les llevó aún a endeudarse para poder pagar un semestre de la universidad. Ese compromiso lo llevó aún a dejar de ir a alguna fiesta o alguna actividad lúdica porque usted debía estar haciendo un trabajo. Así como usted se comprometió para poder ser hoy ese profesional que usted es. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén. Usted también tiene que comprometerse con esto. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, usted tiene que comprometerse con este proceso. Por eso es que este compromiso, muéstramelo allí, hija, se verá reflejado en un pacto de discipulado. ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? Sí. A todos los que quieren ser discípulos y que quieren pertenecer a los grupos de cuidado y discipulado, se les va a pedir que firmen un pacto de discipulado, en donde, ¿qué es lo que hacemos? Nos comprometemos a 4 cosas. A 4 cosas en particular que vamos a cumplir para que este proceso cumpla su resultado, cumpla su cometido. Porque, amado, mire, yo sé que a nosotros no nos gusta comprometernos, le rehuimos a los compromisos, pero debemos entender algo, comprender algo, que usted y yo vamos a hacer lo que nos comprometamos a hacer. Si usted no se compromete en nada en la vida, ¿qué va a hacer usted? Nada. ¿Sí? Pero si usted se compromete con algo, eso es lo que usted va a alcanzar, eso es lo que usted va a lograr. La vida es eso, amados. Es un tomar continuamente decisiones que en últimas van a redundar en nuestro bienestar. Porque si alguien hoy está mal, no es tanto porque sea de malas, o porque es que le hayan hecho una obra de brujería, de hechicería por allá y por eso está mal. No. Es porque ha tomado malas decisiones. Y como ha tomado malas decisiones, entonces hoy está recogiendo de lo que ¿qué? De lo que sembró. Mire, yo acostumbro a ayudar a un anciano que se para por allá en un semáforo cerca. Él anda con un letrerito y él pide ayuda a los carros que pasan. Pide una limosna, en otras palabras.
Y yo he sentido de parte de Dios ayudarlo, y cada vez que puedo le hago un mercado y se lo llevo y se lo entrego. Y a veces hablando con mis hijos en el carro, ellos me preguntan: papá, pero ¿por qué ese viejito está ahí tan viejito y todavía viviendo de la limosna, de lo que le pueden dar los unos los otros? Y la respuesta que yo les he dado, hijos, es que tal vez él, cuando fue joven, no tomó las mejores decisiones, y por eso hoy está solo, y por eso hoy tiene que vivir ¿de qué? De la limosna. Tal vez él nunca pensó que se iba a hacer ¿qué? Viejo. ¿Y qué hizo con su juventud? ¿Qué hizo cuando tenía la fuerza, la energía para poder crear riqueza? La dilapidó, y hoy vive ¿de qué? De la limosna. Porque nuestra vida no es otra cosa que las decisiones que tomamos, ¿sí? Por eso usted tiene que pensar muy bien qué es lo que está haciendo con su vida y permitirle a Dios que le guíe en las decisiones que está tomando. Si usted quiere crecer espiritualmente, ¿y cuántos quieren crecer espiritualmente? Digan amén. Si usted quiere ser más como Cristo, ¿y cuántos quieren ser más como Cristo? Digan amén. Usted tiene que comprometerse con esto, amado. Usted tiene que decir: listo, yo me voy a comprometer a mi grupo de cuidado y discipulado. Nos vamos a estar reuniendo los lunes a las 8 de la mañana, y todos los lunes, llueve, truene o relampaguee, yo voy a sacar este tiempo para estar con mi grupo de cuidado. ¿Usted me está escuchando? ¿Eso se llama qué? Eso se llama compromiso. Tengo un compromiso y lo voy a honrar, voy a cumplir con él. Amados, en la comunidad cristiana Vida estamos muy interesados en cumplir con la gran tarea que nos ha designado el Señor a cada uno de los que nos llamamos cristianos hoy. Por eso es que a partir del próximo mes vamos a dar inicio a los grupos de cuidado y discipulado. Y escúchame, mírame acá, tú debes ser parte de uno de estos grupos. No te puedes quedar por fuera. Prepárate a unirte a ese líder que te va a contactar para ayudarte a crecer y ser más como Cristo. No todos vamos a ser líderes de grupos de discipulado, pero todos sí debemos ser discípulos. Así que disponte para hacerlo. Pongámonos de pie.